Las 12:31 de este mediodía de lunes 16 de marzo. Estamos en estos momentos hablando de impuestos. Pues sí, toca hablar de impuestos porque además se da la circunstancia de que en estos días se han conocido diversos datos que marcan que efectivamente Asturias, junto con Andalucía y Cataluña, son una de las regiones o de las comunidades autónomas, y si quieren ustedes, que tienen mayor carga impositiva, sobre todo pues en impuestos que en otras comunidades pues han sido reducidos al mínimo o incluso prácticamente derogados. Por ello vamos a hablar un poco de impuestos y de lo importante que es, de alguna manera, variar esa carga impositiva. Y es que por parte del grupo político de Vox, pues consideran que la fiscalidad del Principado nos puede llevar a un auténtico desastre. Hablamos precisamente desde Vox con don Ignacio Blanco. Muy buenos días. Buenos días, José Manuel. ¿Cómo estáis? Encantado de hablar con usted y que nos aclare un poco este tema, porque se habla de impuestos, se habla de lo importante que es para comunidades autónomas como Asturias, como el Principado de Asturias, el reducir la carga fiscal por muchos motivos. Y es que hay que decir que Asturias, Galicia y Murcia, las tres comunidades con menos crecimiento, y bueno, al parecer pues son los efectos que las confiscatorias imposiciones fiscales en el Principado tienen sobre la actividad económica aquí en Asturias. Sí, así es. De hecho, bueno, ahora estamos a punto de terminar la legislatura que inició Javier Fernández en el 2011 y vamos a cerrar la legislatura de Javier Fernández con un resumen bastante evidente, y es que tenemos más impuestos, tenemos menos empresas en Asturias, tenemos menos empleo de la media nacional, una mayor tasa de paro que la media nacional, incremento del paro y menor actividad. Y gran parte de estos problemas vienen derivados de la gran carga impositiva que sufrimos los asturianos. Simplemente por cambiar tu residencia a Madrid o Castilla y León estarías pagando menos IRPF, no estarías pagando impuesto de sucesiones. Entonces estamos generando, o los políticos asturianos están generando, una expatriación de conciudadanos asturianos que huyen de la carga fiscal asturiana, y al final solo se quedan en Asturias aquellas personas que no pueden huir de esta confiscación a la que nos someten nuestros políticos. Y es que cuando nuestros padres ahorran e intentan dejarnos algo para nuestro futuro, en lo que se traduce es que el año pasado en Asturias se han renunciado a 1.043 herencias por no poderse hacer cargo de los impuestos de sucesiones y donaciones. O sea, 1.043 familias que pensaban que le iban a dejar a sus hijos algo y al final se lo dejaron a Javier Fernández. Oiga, cuando se presente usted como candidato a la presidencia del Principado de Asturias, diga a los asturianos que se va a quedar con 1.043 herencias que los padres querían haberle dejado a los hijos. Entonces, nosotros abogamos por la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones, por la eliminación del impuesto de patrimonio, que son dos impuestos que vienen a tributar por algo que ya se tributó. Ya tuviste que haber generado tu renta y haber tributado por rentas para luego además tener que tributar por una sucesión, una donación a tus hijos. En Asturias tenemos claramente la comunidad autónoma con los impuestos más altos de toda España, junto con Cataluña y Andalucía, y es algo que tenemos que cambiar, porque evidentemente esa senda lo que nos lleva es a menos actividad, menos puesto de trabajo y menos empresas. Con respecto al impuesto de sucesiones y donaciones, hay que decir que por parte de, bueno, alguna de las consignas electorales que hemos oído es de implantar únicamente ese impuesto a, digamos, a valores altos de donaciones, es decir, a partir de unas determinadas cantidades de euros. ¿Usted qué opina al respecto, don Ignacio? Yo y nuestro partido está radicalmente en contra de que se tribute independientemente de la renta por una sucesión o una donación. Estamos completamente en contra. Para conseguir un patrimonio primero tienes que haber tributado por la generación de tus rentas. Entonces sería tributar dos veces por lo mismo. Entonces, independientemente de lo que venga a tener en patrimonio una persona, en una sucesión tiene que evitarse toda tributación. No tiene ningún sentido porque además los grandes patrimonios no son los que tienen problemas para expatriarse, son precisamente los pequeños ahorradores los que tienen problemas para expatriarse. Y es que una persona con dos viviendas, que a lo largo de una vida dos viviendas no es tan inhabitual que alguien las pueda llegar a tener en patrimonio, ya devengaría un importante impuesto de sucesiones aquí en Asturias. No tiene ningún sentido. Estamos viendo además con la crisis familias que heredaron sus empresas y que por una mala gestión tributaria se han visto abocadas a la quiebra y ahora tienen la carga tributaria de una empresa que ya no tienen porque desapareció con la crisis. Es una locura el impuesto de sucesiones y donaciones en muchos casos. Y una cosa muy importante, y es que
desde que Javier Fernández empezó su legislatura hasta ahora han desaparecido 3.000 empresas. Están desapareciendo del orden de 4 empresas diarias, 27 de ellas grandes empresas de más de 100 trabajadores. Esa es la política que estamos sufriendo ahora en Asturias, de menos empresas, más incremento del paro que en el resto de España, menos actividad económica, menos renta per cápita. Tenemos que cambiar nuestras políticas económicas y la única forma de cambiarla es que los ciudadanos puedan retener más cantidad de dinero en sus bolsillos y que sean ellos los decisores. Ese es el gran cambio político que hace falta. No que vengan otros políticos a decir cómo tenemos que hacer las cosas, sino que dejen de gestionar tanto presupuesto público y se lo devuelvan a la gente para que la gente tome las decisiones directamente y no a través nuestro, a través de los políticos. Ya que lo menciona, señor Blanco, vamos a hablar de actividad, porque la tasa en el Principado es la más baja de España, 8 puntos por debajo de la media nacional. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, pues viene dado por varios motivos. Uno, porque lamentablemente tenemos una población que tiene una edad muy importante. Tenemos una de las comunidades autónomas con una de las mayores tasas también de discapacidad por accidentes de trabajo, por la edad que tienen nuestros vecinos y nuestros ciudadanos en Asturias, por la grandísima carga impositiva. Lo que es cierto es que los socialistas saben gestionar y gestionan igual de mal en todos sitios, porque tenemos a la comunidad autónoma con mayor tasa de paro gobernada con socialistas en Andalucía, y la comunidad autónoma con menor tasa de actividad económica en Asturias, también gobernada por el Partido Socialista. No solo es la actividad económica la que baja, y también baja por el cierre de empresas. Como comentábamos antes, 3.000 empresas desde que Javier Fernández llega al gobierno han tenido que cerrar en Asturias, a cuatro empresas diarias. A eso se debe la baja actividad económica. Tenemos menos empresas, tenemos una mayor tasa de paro por la cantidad de impuestos que con la que se nos grava. Desde el 2007 las comunidades autónomas se han inventado 24 nuevos impuestos. Desde 2007, 24 nuevos impuestos. En todas las comunidades autónomas tenemos aproximadamente 75 impuestos gestionados y normalizados por las propias comunidades autónomas. El PIB en Asturias también es el de menor crecimiento desde el comienzo de la crisis de todo el país. Esta es la herencia que nos deja Javier Fernández. El incremento de la deuda este año vamos a emitir en Asturias 427 millones de euros de deuda, más de un 10% del presupuesto. Es la tercera consejería por importe de pago. Solo está por delante empleo y sanidad, pero bienestar está por detrás del pago de la deuda, que es de lo que presume Javier Fernández, de que el estado de bienestar no tiene parangón en Asturias respecto a España, y es que, claro, lo que nos lleva es a que todos vayamos a ser clase pasiva, si es a lo que se refiere eso, Javier Fernández. Con respecto, por ejemplo, al tema de la recuperación económica, ¿qué es lo que... Bueno, usted hablaba, señor Blanco, de la necesaria rebaja de impuestos o incluso, pues, prácticamente eliminar algunos impuestos, como comentaba, el de sucesiones y donaciones. Pero, aparte de ello, ¿cuál sería la fórmula para poder, de alguna manera, intentar esa recuperación económica que en otros lugares ya se está viendo y parece que en Asturias todavía no acabamos de recibir? Hombre, es muy importante. Muchas veces se habla de los países nórdicos en relación a actividad económica y en relación a tasas impositivas. La gran diferencia es que, pese a que tienen unas tasas impositivas altas, no ha sido un esfuerzo fiscal tan alto como los españoles. Hay que distinguir entre presión fiscal y esfuerzo fiscal. Esfuerzo fiscal es lo que cada persona física, en función de lo que gana, tiene que aportar al Estado, y no la media que supone la recaudación fiscal sobre el Producto Interior Bruto. Aquí en España los españoles somos de los que más esfuerzo fiscal hacemos en toda Europa. Así que con eso que no nos cuenten cosas extrañas. Aquí lo que hace falta para recuperar la actividad económica es sacar la gestión política de todos los ámbitos que no puedan ser llevados a cabo por la iniciativa privada. Está absolutamente acreditado que la actividad privada gestiona con menos recursos y de forma más eficiente toda actividad económica. Allí donde los políticos llegan con sus manos, normalmente se suelen dar casos de corrupción y de ineficiencia en la gestión, y son múltiples los ejemplos. Y tenemos que evitar que los presupuestos sean de tanta cuantía. En España el 44% del Producto Interior Bruto queda en manos de los políticos, el gasto público es un 44%. Tenemos que evitar que llegue tanto dinero a manos de políticos y dejárselo en manos de la actividad privada, de los empresarios, de los autónomos, del ama de casa. Esos son los que saben gestionar de verdad y saben arrancar las iniciativas. No conozco un solo político que haya creado un puesto de trabajo que no sea con cargo a los presupuestos públicos, que es con los impuestos que pagamos todos. Cuando los políticos empiecen a tener sus empresas, a crear sus empresas, a salirse de la política y demostrar que saben crear empleo, porque la mayor parte de los candidatos que vamos a tener aquí en la comunidad autónoma son personas que llevan
más de 20 y de 30 años en política, que no han creado ni un solo puesto de trabajo que no sea con cargo a los presupuestos del Principado de Asturias o a los presupuestos generales del Estado, cuando tengamos políticos que sepan crear puestos de trabajo de verdad y no con cargo a los impuestos que pagamos todos, será cuando empecemos a recuperarnos. Y nos empezaremos a recuperar cuando se cobren menos impuestos, cuando dejemos de tener tanto dinero en manos de los políticos y cuando consigamos que los políticos se salgan de todos los sitios. Los tenemos haciendo presión en los grupos de comunicación, con los presupuestos. Los tenemos metidos en empresas públicas y en empresas privadas, la famosa puerta giratoria. Los tenemos en todos los sitios. Tenemos que separar a los políticos de la vida diaria de aquellas actividades que puedan realizar directamente personas físicas o empresas. Y ahí es cuando nos empezaremos a recuperar, cuando esa infiltración de políticos y de lo público en todas partes empiece a retroceder. Bien, y ya por último, para finalizar, también queríamos conocer un poco la opinión de su grupo político, señor Blanco, sobre lo que hemos conocido la pasada semana, esos planes por parte del Ministerio de Cristóbal Montoro y de la Agencia Tributaria de rastrear los alquileres en Asturias y sobre todo en el comercio electrónico. ¿Qué opinión les merece a ustedes esta campaña? Bueno, pero son campañas bastante reiteradas y si acabamos con el fraude fiscal, entonces podremos pagar todos menos. O sea, cada vez las campañas contra el fraude fiscal y las investigaciones fiscales son más importantes. Todos los años se recaudan miles de millones de euros por la actividad inspectora, que me parece bien. Todo el mundo tiene que pagar los impuestos conforme a ley, pero lo que tienen que conseguir desde el Ministerio de Economía y Hacienda es que haya menos impuestos, más sencillos de entender por la gente y que de verdad tributemos todos, porque estamos hartos de ver cómo muchas personas se expatrian por culpa de la competencia fiscal, porque lo que nos decía la consejera de Hacienda también la semana pasada o la anterior es que había que acabar con la competencia fiscal, y lo que pretendía era que nos equiparáramos todos a la máxima tributación que hay en España, que es la asturiana, en vez de equipararnos a, por ejemplo, a la madrileña. Pero todas estas campañas que se repiten todos los años persiguen siempre lo mismo, intentar recaudar más y recaudar más, porque los impuestos en España son muy complejos de entender y son muy gravosos. Nosotros apoyamos un impuesto de la renta de un tipo único del 21%, con exención para mileuristas. Apoyamos también que una reducción en impuesto del valor añadido, del IVA, y apoyamos una reducción en la tarifa del impuesto de sociedades, porque creemos firmemente que la menor carga impositiva supone una mayor actividad, y a través de la mayor actividad se puede recaudar más dinero, y porque hay muchas partes del presupuesto en las que se pueden recortar. Solo en empresas públicas en Asturias, el Principado va a gastar este año 140 millones de euros, más los 20 millones que gasta en RTPA, 160 millones de euros en empresas públicas. Solo el impuesto de sucesiones y donaciones son 140 millones de euros. Solo quitando las empresas públicas podríamos ahorrarnos el impuesto de sucesiones y donaciones sin recortar en nada. Porque ya con esto, si quieres, termino. Una cosa que nos están vendiendo en Asturias, y es que tenemos un estado de bienestar sin parangón en España. No sé si se referiría a la ley de dependencia, Javier Fernández, pero es que en la ley de dependencia tenemos 15.000 usuarios, cuando hace 3 años, en 2011, teníamos 20.000 con derecho. Ahora tenemos 15.000 y nos lo venden como si fuera una gestión, pero es que, por ejemplo, Cantabria tiene 13.000 usuarios con la mitad de población, o Extremadura con la misma población tiene 22.000 usuarios de ley de dependencia, y nosotros tenemos 15.000 con 33.000 peticiones. La mayor parte de ellos, además, esos 20.000 a los 15.000, esa bajada en casi 4.000 dependientes, no fue porque se dieran de alta en la ley de dependencia nuevos usuarios, sino porque abandonaron sencillamente o fallecieron. O sea que lo que nos están vendiendo de más impuestos, más estado de bienestar, además es falso. No existe ese mayor estado de bienestar en Asturias. Tenemos menos renta per cápita, tenemos menos gente que en otras poblaciones pudiendo disponer de ayudas a grandes dependientes, tenemos una reducción en el consumo de las familias, menos facturación hotelera, un 10% menos de consumo de la gasolina, o sea que estamos abocando a Asturias a ser el vagón de cola de España en todos los indicadores económicos. Nos digan lo que nos digan. Pues don Ignacio Blanco, secretario general de Vox, ha sido un auténtico placer contar con su presencia en Es Radio y, por supuesto, con sus opiniones al respecto de la situación impositiva en Asturias y todos los temas que preocupan a la ciudadanía asturiana. Muchas gracias, José Manuel, y un saludo a todos sus oyentes de radio.